Buen día, sexto, ¿cómo andan? Bueno, el tema de hoy se llama composición de funciones. Quiero que presten mucha atención a este video porque el tema, si bien no es difícil, hay que agarrarle la mano. Yo les voy a leer la definición, que la saqué de un libro, que ustedes la van a tener tal cual subida en el campus en la foto, ¿sí? Dice, si tenemos dos funciones f de x y g de x, de modo que el dominio de la segunda esté incluida en el recorrido codominio de la primera, se puede definir una nueva función que asocie a cada elemento del dominio de f el valor de g f de x. A esto se le conoce como composición de funciones, f compuesta con g. ¿Sí? Acá dice, se lee f seguida de g, pero en realidad se dice f compuesta con g. Bueno, lo que les dice acá más que el dominio de esta función tiene que estar incluido en la imagen de este. El codominio de este está incluido acá, ¿sí? Nosotros tenemos dos funciones, f y g, ¿sí? La primera va del conjunto A al conjunto B, con la fórmula 2x. Y la segunda función, que la voy a llamar g, va del conjunto B al conjunto C con esta fórmula. ¿Qué quiere decir? Yo al conjunto A le di 5 valores. Quiero ir al conjunto B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula 2x en cada uno de estos valores. Entonces, 2 por menos 2 da menos 4. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 0, 0. Fíjense cómo fui uniendo teniendo en cuenta esta fórmula, ¿sí? Bueno, ahora con los resultados de B voy a aplicar la fórmula G, que es 3x más 1. Es decir, a cada valor lo reemplazo en donde está la x, lo multiplico por 3 y le sumo 1. Entonces, 3 por menos 4 es menos 12, más 1 menos 11. 3 por menos 12 es menos 6, más 1 menos 5. 3 por 0, 0, más 1, 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. 3 por 4, 12, más 1, 13. Es decir, a cada elemento le apliqué una fórmula para llegar al siguiente conjunto, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata composición de funciones? Ahora de encontrar una fórmula que me permita llegar del primer conjunto al tercero salteando el segundo, ¿sí? Bueno, este ejercicio siempre lo hacíamos en clase y pensando ustedes la respuesta después me la decían solos. Bueno, ahora no tenemos esa oportunidad y acá el libro me dice que yo voy a encontrar una fórmula H, que es la composición del primero con el segundo, pero salteando el segundo llego al tercer conjunto. Es decir, el libro me dice que es 6x más 1. Y fíjense ustedes, si yo reemplazo la x por menos 2, 6 por menos 2, menos 12, más 1, menos 11. Es decir, del menos 2 llego al menos 11. Ahora lo reemplazo por menos 1. 6 por menos 1, menos 6, más 1, menos 5. Es decir, estoy aplicando esta fórmula y con cada elemento del primer conjunto me da un elemento del tercer conjunto, ¿sí? Bueno, eso es la composición de funciones. Ustedes estos conjuntos no lo van a hacer más, pero si yo no hago esta explicación no entienden bien cómo viene este tema. Entonces, yo estoy componiendo una función con la otra para llegar a una tercera fórmula, ¿sí? ¿Cómo llego a ese 6x más 1? De esta manera. Composición de funciones se escribe de la siguiente manera. Es una G con un cerito chiquitito y una F. Esto se lee de atrás para adelante. F compuesta con G. F compuesta con G. Se lee de atrás para adelante, ¿sí? Quiere decir que yo primero voy a escribir a la función F. Mi función F era 2x. Lo puse un poquitito más para atrás porque yo a eso le tengo que aplicar G. Entonces, ese 2x, que es mi primer fórmula, se toma como si fuera la x de la segunda. Quiere decir que a la x de la segunda la está multiplicando un 3 y luego le suma un 1. Entonces
separo en términos, multiplico 3 por 2, 6x más 1, que es la fórmula que el libro puso acá. Es decir, en forma general, esta es la forma de hacerlo. Fíjense, si yo reemplazo por menos 2 acá, que sería mi primer valor acá. 6 por menos 2, menos 12, más 1, menos 11, el resultado de acá. Es decir, pasé del primer conjunto al tercero, saltando el segundo, ¿sí? Yo ahora les voy a hacer varios ejemplos con 3 funciones para que terminen de entender bien el tema. Vuelvo a repetir este pedacito. Se lee de atrás para adelante f compuesta con g. Escribo primero la función f un poquitito más para atrás. Conviene encerrarla entre paréntesis. Y a eso le aplico la otra función. Entonces, si esta es mi x de la otra función, mi x está multiplicada por un 3 y después sumada a 1. ¿Sí? Multiplicada por un 3 sumada a 1. Entonces hago 3 por 2, 6x más 1. Y eso es f compuesta con g. ¿Sí? Bueno, esta es la teoría que está subida en el campus, con estos mismos ejemplos para que se entienda bien. Yo ahora voy a hacer otros ejemplos que no están en el campus. Y después hay un tercer ejemplo que pone el libro que está hecho con una función racional. Estaría bueno que lo lean para también saber cómo se hace. Bueno, ahora les voy a dar otros ejemplos. Bueno, yo ahora les voy a mostrar 4 ejemplos con 3 funciones. Yo tengo mi función f, que es x al cuadrado menos 3. G, que es raíz de x más 1. Y h, que es menos 2x más 3. ¿Sí? Esos son los datos, las funciones que tengo que ir componiendo. Entonces, la primera composición que tengo que hacer es f compuesta con g. Que en muchos libros también aparece escrito así. G y entre corchetes f de x. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Es f compuesta con g. Entonces dijimos que primero vamos a escribir a la función f, porque dijimos que se lee de atrás para adelante. Entonces escribo la función f un poquitito más atrás del igual. Lo voy a encerrar entre paréntesis, porque todo esto se toma como la x de la función g. Entonces me fijo, la x de la función g está acá. Está encerrada adentro de una raíz, perdón, encerrada no, dentro de una raíz y sumada a 1. Entonces, a todo esto lo encierro en una raíz y le sumo 1. ¿Sí? Entonces, copié la función f y le apliqué g. Tomo la x como si fuera todo esto y le pongo la raíz cuadrada y le sumo 1. Entonces, f compuesta con g de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 más 1. O sea, hay que ir resolviendo hasta llegar al resultado final. Queda x al cuadrado menos 2. Ahí ya no se puede resolver más nada. Bueno, eso es f compuesta con g. En segundo lugar, les pedí al revés, g compuesta con f, que van a ver que no da nada que ver lo mismo, Hay unas propiedades que yo también se las subí al campus, que son las propiedades de la composición de funciones, donde van a ver que no es conmutativa. No es lo mismo f compuesta con g que g compuesta con f. Ahora entonces vamos a hacer g compuesta con f de x. Entonces, primero que había que escribir a la función de atrás, a la función g, tal cual está ahí, x más 1. Y eso lo tomo como si fuera mi x de f. ¿Qué tiene la x? Está elevada al cuadrado y restada por el número 3. Entonces, si todo esto es mi x, lo encierro entre paréntesis, lo elevo al cuadrado y le resto 3. Como es una raíz cuadrada elevada al cuadrado, la potencia elimina a la raíz. ¿Sí? Por la propiedad de la simplificación. Entonces queda sin raíz x más 1 menos 3. Entonces, g compuesta con f da x menos 2, porque se hace la cuenta entre estos dos valores. Y ahí quedaría la fórmula. Esta sería la
fórmula que me permite llegar del primer conjunto al tercero, componiendo la primera con la segunda, ¿sí? Bueno, ahora voy a borrar, me quedan estos dos últimos ejemplos y ya termino con el tema, ¿sí? Bueno, el tercer ejercicio me pedía h compuesta con f. Entonces escribo la función h, un poquitito más atrás del igual, la encierro entre paréntesis y la tomo como si fuera mi x de la f. Es decir, ¿qué tenía mi x? Estaba elevada al cuadrado, porque todo esto es mi x, y se le restaba 3. Bueno, esto no queda así. Este cuadrado de un binomio hay que desarrollarlo. Esto lo vamos poniendo en todos los pasos. Menos 2x más 3 elevado al cuadrado, si no se acuerdan de la fórmula cuadrado de un binomio, repetí en el paréntesis 2 veces y aplican propiedad distributiva. Esto queda 4x al cuadrado menos 6x menos 6x más 9 y después está este 3. Entonces esto queda 4x al cuadrado menos 6x son menos 12x y puedo hacer la cuenta entre estos dos números, más 6. Quiere decir que h compuesta con f da este resultado, ¿sí? Bueno, y pasamos al último ejemplo que yo les pedía al revés, es decir, f compuesta con h, pero yo les puse el valor menos 3. Bueno, lo primero que voy a hacer es f compuesta con h de x. Quiere decir que primero escribo la función f y a eso lo tomo como si fuera la x de la h. La x está multiplicada por un menos 2, entonces le agrego un menos 2 acá y sumada por 3. ¿Sí? Vamos a borrar acá para que se vea bien ese menos 2 y sumada por 3. Entonces acá aplico propiedad distributiva y me queda menos 2 por x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2 por menos 3 es más 6 y luego el 3 que está sumando atrás de todo. Quiere decir que f compuesta con h de x es igual a menos 2x al cuadrado y sumo estos dos valores, más 9. Esa es f compuesta con h de x. Si yo pido un determinado valor, que puede ser cualquiera, reemplazo a lo último a la x por este valor, ¿sí? Entonces, si yo pongo el menos 3, quiere decir que en donde está x voy a poner menos 3. Lo elevo al cuadrado y le sumo 9. Y hago la cuenta. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Entonces me queda menos 18 más 9 es menos 9. Y eso es f compuesta con h de menos 3. Da un valor numérico, ¿sí? Esto, como les dije al principio, yo encontré cómo llegar de la primera función a la tercera. Esta sería la fórmula y si pongo un determinado valor, quiere decir que en el tercer conjunto yo voy a tener el número menos 9. Bueno, esto es todo por hoy, espero que lo entiendan. Cualquier cosa me preguntan por mail y si no, en la clase de Zoom del martes. El martes vamos a seguir con este tema, así nos sacamos todas las dudas en vivo, ¿sí? Pero bueno, si ustedes van siguiendo los pasos del video, yo supongo que no van a tener problemas, ¿sí? Les voy a mandar una foto con la tarea y bueno, cualquier duda, como siempre, consultan por mail. Chau, chicos.